Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. Deciros simplemente que mañana, cuando esté el vídeo de Luis, publicaremos el vídeo de Luis en la web, y además este documento en PDF, por los que lo queráis descargar, que es un pequeño documento que hemos hecho con los materiales que ya se figuran en la web. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, un documento de Mundo Obrero del PC, donde vienen 10 o 12 jueces con una biografía que ponen los pelos de punta, a ver, la biografía de esos jueces, ¿no? De que estén ahí, estén en activo, además, ¿no? Y Baltasar suspendido. Hay también un artículo interesantísimo de una asociación internacional que se llama, ¿cómo es? Internacional Progresista, donde explica muy bien eso que es el welfare y donde pone 3 ejemplos claros para decir cómo se... Hay muchos, pero pone 3: Brasil, Guatemala y Ecuador, me parece, de cómo se han hecho esos procesos allí. Es también muy interesante. Y hemos añadido un pequeño documento que yo no lo tengo claro, luego lo hablaré cuando me toque el turno, porque será cuando me lo presente, sobre la reforma judicial que sabéis que hay en México, donde están haciendo una reforma donde los jueces van a ser votados por la gente, a todos los niveles además, desde los jueces de abajo hasta los tribunales de arriba, ¿no? Entonces, es algo que está despertando mucha polémica y por los problemas que pueda haber, que pueden solucionar unos y hacer otros. Yo creo que a lo mejor no nos da tiempo ya hablarlo, pero bueno, el documento está ahí, lo podéis ver, y hemos intentado poner todas las posturas, precisamente para que leáis de todas las posturas y no solo una determinada. Entonces, insisto, estará un PDF colgado que si vais a algún sitio que imprima, decir, imprímelo un folleto, entonces os quedará así de bonito, pero bueno, tampoco merece la pena, lo veis por internet y ya está. Y entonces vamos a grabarlo. Si alguien no quiere salir cuando se hable, pues lo dice y Luis, pues luego lo tapamos con un cartel o lo que sea. Y también le había pedido a Matt, que teníamos una reunión arriba de la plataforma, que nos contara en primerísima persona cuál es la situación en este momento, de manera breve y tal, pero cuál es la situación en este momento de cómo están las cosas en Gaza con su familia y con la población en general. Así que si nos haces el favor, hermano. Bueno, buenas tardes primero a todos. Para la gente de Gaza y para mí, desde el jueves que han anunciado que iban a firmar el alto el fuego, pues ha sido 2 días muy intensos, pero ya el domingo mismo, cuando ha empezado el alto el fuego, pues la alegría de la gente es una alegría muy contenida, pero por lo menos ya hoy ha sido el primer día que mi mujer ha salido a la calle con el chico, por lo menos, con la tranquilidad de que no hay ni drones, ni soldados israelitas que están encima de ellos, y también que han empezado a entrar también camiones desde el sur de Gaza, y el primer día han entrado 630 camiones, creo que son, casi la mitad de ellos han entrado en la zona del norte de Gaza. Por eso me dijo mi mujer incluso que hoy se nota que por lo menos hay alimentación, y hoy también han recibido ellos ahí de casa 2 cajas, lo que acabo de comentar a los compañeros ahí abajo, que han sido unas galletas para los niños y unos cereales que llevaban muchísimo tiempo sin tomarlos, claro está. Espero que sea una luz de esperanza, por lo menos para que la gente que han vivido ya son 471 días de asidio, de enfermedad, de lágrimas por la gente que ha muerto y que no han podido llorarlos bien. Entonces, claro, yo digo, es un día de fiesta para ellos, sobre todo para los niños, los pobres, que para ellos ya es un día de fiesta, que sabemos que ahí la mayoría de la gente son musulmanas, que solamente tienen dos fiestas al año, no es como aquí, cada X tiempo tenemos ahí un santo, una fiesta y tal y cual. Pues para ellos el día 20 el día 19 va a ser un día de fiesta. Ahí los días de fiesta los niños lo que hacen es ponerse ropa nueva, pues la alegría de los niños cuando me ha enseñado mi mujer el chico y
y los chicos que están viviendo ahí, los primos y tal, que poniendo la ropa, que para ellos es una fiesta. Y digo, es una alegría contenida porque han terminado, vamos, que han hecho el alto el fuego de Gaza, pero han ido a la zona de Cisjordania, que están ahí los pobres que hoy ya han muerto unos cuantos. Entonces ellos terminan en un sitio y van a otro. Y yo también tenía ahí unas cuantas cosas también escritas que yo he tenido la suerte de que mi familia, mi mujer y mis hijos están vivos, que muchas familias no han tenido esa suerte. Y dentro de estas familias son primos míos, que lo primero que cuando han empezado el alto el fuego, pues lo que han hecho es ir a ver dónde han enterrado sus hijos, porque lo han enterrado vamos a decir, no de malas maneras, pero de los medios que han tenido en aquel momento, y ahora lo que quiero por lo menos enterrarlos de una manera más humanitaria. Y estos recuerdos se quedan, que para ellos sí, alto el fuego, lo que quieras, pero la alegría que para ellos no es. Y espero que cuando están hablando de paz y eso, creo que esto necesita mucho tiempo para que puedan hablar de que alguno que ha perdido sus hijos, sus padres, sus hermanos, que pueda hablar con algún judío para que digan, mira, que vamos a hablar de paz. Creo que esto va a ser un largo camino y tenemos que recorrerlo mucho, pero el primer punto que hemos pedido de tantas concentraciones, que es el alto el fuego, por lo menos ya ha pasado en Gaza. Espero que se extiende a toda la zona de Palestina, no es solamente a Gaza, sino que a toda Palestina. Y viva Palestina. Y muchas gracias por todo. Y si alguien quiere alguna preguntarme, pues estoy a vuestra disposición. Alguna pregunta o alguna inquietud o lo que sea, pues también. Sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay paz. Eso es, primero lo que tiene que haber una justicia. Y como Toda hay esta gente... impunidad y no hay castigo a los asesinos, pues... No, es que, como tú dices, es triste, por un lado estás feliz de que ya comes, ¿no? Pero por otro lado dices 40.000 personas que han quedado atrás, y a mí, ¿sabes qué me duele tanto como eso? Lo digo porque estos días he estado viendo unos reportajes sobre la Primera Guerra Mundial, y hay uno de los episodios que es toda la gente, los que llamaban los sin rostro, gente que por las bombas tenían un ojo, a otro le habían cortado la mano, el otro las dos piernas y le habían tenido que poner unos hierros. Entonces ya no solo son las 40.000 personas que han muerto, sino la cantidad de gente que va a quedar, pues uno ciego, el otro sin un brazo, el otro, y es terrible. Y encima en un pueblo pobre, porque al final en Alemania o en Francia, dentro de lo que cabe, eran sociedades más ricas que podían poner prótesis, podían curar, pero entonces la verdad es que es una alegría el alto el fuego, pero no hay muchos motivos para alegría, desgraciadamente. Vamos a ver si tu familia está pronto aquí, por lo menos en eso lo conseguimos. Todo tuyo, Juan, vamos a lo que alguien quiera más. ¿Pueden salir de allí o no? Actualmente. Es lo que estamos intentando hablar con la embajada de española en el Cairo. Me he puesto en contacto con el consulado español en Jerusalén, todavía no tengo ninguna contestación, pero vamos a seguir luchando. Y esto es el principio del camino. Estamos al principio del camino todavía. Que hemos conseguido un paso, pero yo la esperanza no la voy a perder. Mi pueblo palestino lo va a perder, por supuesto. Bueno, pues si queréis empezamos con el tema de hoy. El tema de hoy es el lawfare, ¿no? Lawfare, que como todos sabemos ya, porque lo tenemos harto de oír en los medios de comunicación, la guerra utilizando la ley. Hacer la guerra utilizando la ley, que es la palabra lawfare, lo que significa, es una palabra de origen inglés, law es ley, warfare es la guerra utilizando, en lugar de utilizar la arma, utilizar la ley como arma. La fundación del Español Urgente, Fundeo, no sé si os suena, es una fundación, bueno, reciente, de 2005, creada a partir de la propuesta de la RAE y la agencia EFE, con apoyo se ve del BBVA,
y su objetivo es impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. Es una fundación que lo que procura es que el español se utilice correctamente en los medios de comunicación. Y lo que nos dice es que en lugar de utilizar lawfare también podemos utilizar terminología española, claro. Y de hecho lo estamos utilizando, se está empleando, que es la guerra jurídica, ¿no? La guerra jurídica parece ser que es el concepto que más estamos utilizando y están utilizando los medios. Aunque también cuando se habla de instrumentalización de la justicia o judicialización de la política, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Incluso otra expresión que hemos oído últimamente también, en boca del presidente del gobierno, era la máquina del fango, ¿no? La máquina del fango que lo definió el filósofo y escritor Humberto Eco. Digo por castellanizar el concepto de lawfare, que vayamos abandonando un poco el tema, pudiendo decir la guerra jurídica. De los documentos que ha estado comentando antes Valentín, hay uno que él ha hecho referencia, que es el, bueno, no es exactamente el observatorio de lawfare, no es el de la internacional progresista. El Observatorio de lawfare de la América Latina, es que os lo voy a leer porque es breve pero es muy interesante, tiene publicado un documento que es Guerra Jurídica versus Democracia, porque la guerra jurídica lo que hace es subvertir la democracia. Y dice, la democracia está amenazada en todas partes. Las insurrecciones en el Capitolio de los Estados Unidos y en la Plaza de los Tres Poderes de Brasil no solo ilustraron el destino común de nuestro sistema democrático, sino también las tácticas compartidas desplegadas por las fuerzas reaccionarias para debilitarlo. Sin embargo, el arma más poderosa del arsenal del autoritarismo es también la más insidiosa, mucho menos teatral que un motín, pero a menudo mucho más eficaz en su asalto a nuestras democracias, la guerra jurídica. Y la define la guerra jurídica, para mí es la mejor definición que he encontrado cuando estaba leyendo al respecto. Dice, el lawfare es una guerra política por la vía judicial mediática, es lo que estamos viendo continuamente nosotros aquí. Pero añade una idea muy interesante, porque dice, es una guerra política por la vía judicial mediática con intereses económicos, políticos y geopolíticos deliberadamente ocultos a la opinión pública. Es decir, que de eso se habla menos. De los objetivos y de los intereses que tiene la guerra se habla menos. Se habla más de los correos electrónicos, se habla más de las declaraciones de uno y de otro, pero se ocultan cuáles son los objetivos, los intereses económicos, políticos y geopolíticos, ¿no? El lawfare hemos visto ya por experiencia, porque son muchos los casos que desgraciadamente estamos viendo, pues lleva un proceso que normalmente se inicia con la interposición de una demanda ante un juez que admite los casos sin tener que presentar ni indicios, ni pruebas, ni nada. Con recorte de prensa se puede iniciar un procedimiento que normalmente, si pensamos en eso, decimos, bueno, pero posiblemente haya alguien que esté promoviendo eso, alguien desde el punto de vista político que esté promoviendo eso, que puede ser el partido, evidentemente, pues es lo que estamos viendo cuando la gente de los cristianos, Mano Limpia, por ejemplo, los abogados cristianos siempre tienen ahí un partido detrás que es el que de alguna manera promueve, aunque ellos después den la cara a la hora de la denuncia, ¿no? Hay un segundo paso que es los medios de comunicación que están al tanto y que son los que les interesa coger cualquier noticia de esas, publicarla a todo el mundo. Y no solamente a través de los medios de comunicación, sino también de las redes sociales. El daño que se hace, evidentemente, a través de la difusión en medios de comunicación y redes sociales. Y claro, el tercer paso sería ensuciar la imagen del enemigo político, contra quien se está trabajando, ¿no? Y no solamente borrar la imagen, sino también destruirlo políticamente, ¿no? Como hemos visto los casos que hemos visto recientes aquí, ¿no? Yo solamente voy a hacer una referencia, ya ha hecho Valentín también, pero el lawfare nosotros aquí nos preocupa porque lo hemos visto, por ejemplo, el caso más flagrante ha sido con Podemos, ¿no?
Pablo Iglesias, Monedero, Victoria Rosell, Alberto Rodríguez, Mónica Oltra, y ahora actualmente lo que estamos viendo con la familia del presidente, ¿no? de Sánchez, ¿no? Tanto su mujer como su hermano o como el fiscal general del Estado. Es decir, son casos de guerra jurídica que están continuamente en la prensa, que están evidentemente destrozando la imagen de esa persona que continuamente está en cuestión, porque está en cuestión, aunque no sean capaces de encontrarle cosas graves, pero que está en cuestión y está en los medios de comunicación. Pero el documento este que decía Valentín de la Internacional Progresista también hablaba efectivamente de los casos que en Sudamérica se han dado, de los más sonados, evidentemente los más sonados, los que más nos han llegado, pues los de Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, en la Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Es decir, son casos en que los jueces, cuando quieren derribar a un gobierno, pues se oponen a ellos y bueno, no solamente que lo derriban, sino que si los pueden meter en la cárcel. Correa, por ejemplo, pues está aquí en Europa, ¿no? Es decir, tiene que venir de allí, porque si no estaría en su país en la cárcel, ¿no? Y después buscando, esta es la situación que se está viviendo en muchos sitios, también en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas que se adoptan? Es decir, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo se defienden los sistemas democráticos de este ataque de la justicia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empezando por aquí, por Europa, hay una que es la Directiva 2024-1069 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que trata de poner coto a esto, es decir, es una directiva para que los Estados se pongan a trabajar, sean capaces de articular la normativa en cada país para luchar contra esto, ¿no? Cuando salió, que ya lo vimos aquí también, ¿no? El Plan de Acción por la Democracia, recordáis que lo vimos aquí un día también, entendíamos que ese era un momento adecuado también para meterle mano al tema este de la guerra jurídica. Sin embargo, dijimos, la conclusión que sacábamos al final era, bueno, pues este documento, este plan, habla del legislativo, habla del ejecutivo, del legislativo, pero no del judicial, y también de los medios de comunicación, que decíamos como cuarto poder o poder al servicio, como está la mayoría de ellos de la derecha. Pero al poder judicial no lo nombraba para nada, ¿no? Era una historia que a nosotros nos desanimó un poco, ¿no? Bueno, después ha sacado recientemente, ¿no? La semana pasada, me parece que fue, la proposición de ley orgánica de garantía y protección de derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Supongo que lo habéis oído, y hay mucha polémica al respecto, no solamente por parte de los jueces, que es normal que por parte de los jueces lo haya, sino por parte de los medios de comunicación, que hay mucha gente que está diciendo que realmente eso no va a servir para nada, no va a llegar prácticamente a nada. Ya veremos después en qué son capaces de acordar en el Parlamento, porque la idea era, sobre todo con el tema de la acusación popular, ¿no? Es decir, ese tema hay un debate grande, porque parece ser que es una figura que solamente existe aquí en Europa, en España y en Andorra, no existe en el resto de países. Y aquí surgió, a raíz de, a finales del siglo XIX, un problema que hubo en Madrid, y parece ser que eso lo pusieron después en la normativa, se ha mantenido durante el tiempo y tal, pero que no es muy común en los demás sistemas democráticos de Europa. Entonces ya veremos en qué queda este de la acusación popular, ¿no? Otros documentos que trabajan en el tema de las medidas antifraude, pues la creación de, lo hemos comentado antes, el Observatorio Lawfare de América Latina. Hay un observatorio, aquí en Europa, no he encontrado nada al respecto, pero hay un observatorio de Lawfare que trata de trabajar y defender los sistemas democráticos, trata de denunciar todos los casos estos, ¿no? A los tres que hacía referencia ante Valentín, y otros muchos más también, pero los más sonados son los que ha nombrado a él. Y por último también está efectivamente el tema de la reforma del Poder Judicial en México. Y cuando lees ese tema tiene la argumentación fundamental, porque esa no solamente ahora mismo con la nueva presidenta de México, sino que el López Obrador anteriormente
ya lo comentaba. Hombre, que lo que buscan es que, de la misma manera que de los tres poderes fundamentales, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial, dos de ellos tienen legitimidad democrática, porque son elegidos por la ciudadanía. El Poder Judicial no tiene esa legitimidad democrática porque básicamente se eligen entre ellos. En la mayoría de los órganos del Poder Judicial se eligen entre ellos los jueces. Entonces López Obrador lo que decía, no, vamos a ver, ustedes que están administrando justicia, vamos a buscarle la misma legitimidad democrática que tienen los otros dos poderes, ¿no? Y ahí, claro, lo que decía Valentín, ahí van a tener una polémica muy gorda, pero bueno, afortunadamente la presidenta ha ganado las elecciones con el 69% de los votos y por tanto sí tiene legitimidad también democrática para imponer eso, los debates que sean, ¿no? Bueno, yo voy a ir terminando porque aquí lo importante es lo que seamos capaces de decir entre todos. Yo el encargo que tenía era de presentar esto, ¿no? Pero antes de eso, voy a leer las preguntas que me surgen a mí al respecto de los documentos que he estado leyendo, ¿no? Por ejemplo, el lawfare, la guerra jurídica que tenemos aquí, ¿tiene algo que ver con el franquismo? Es decir, ¿tiene reminiscencias todavía del sistema jurídico del franquismo? Otra cosa, aquí hablamos, y cuando hablamos de asociación democrática, ¿no? Encuentro democrático de Linares, decíamos, lo que nos gustaría es que asistieran más demócratas también aquí, aunque no fueran de izquierda. Pero por desgracia lo que nos juntamos fundamentalmente somos gente de izquierda. Y la pregunta que uno se hace leyendo esto al respecto es, ¿se valora igual la guerra jurídica lo mismo desde la izquierda que desde la derecha y la ultraderecha? Otras cuestiones que yo me planteo, y no me paro ya más, es ¿a qué instancias judiciales, o bien europeas o bien internacionales, podemos recurrir ante el lawfare nacional, ¿no? Cuando vemos la situación que tenemos aquí de jueces, se puede recurrir a qué instancias internacionales o europeas. Y también deberíamos de hablar y de desglosar cuáles son los medios de comunicación en nuestro país que más colaboran de una forma decidida con el lawfare, con la guerra jurídica, ¿no? Evidentemente, ¿qué debe hacer la democracia para defenderse de todo esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la democracia, no? Porque podemos considerar que esto es una nueva forma un nuevo modelo de golpe de Estado, ¿no? Es decir, cuando lo que se trata es de derribar al jefe del gobierno, ¿no? A través del fiscal general, a través de su familia y tal, esto es una forma de golpe de Estado. Entonces, ¿cómo se defiende un sistema democrático de este ataque por parte de los jueces? Y a partir de este momento tenéis toda la palabra. Antonio, primero. Sí. Perdón. Yo creo que conviene un poco señalar 2 o 3 puntos que a mí me parecen interesantes. Ahora mismo hay también una demanda de justicia mundial. O sea, hace 2 semanas hubo una mesa redonda televisada en Diario.es, intervenía Olga Rodríguez, Julio Rodríguez y el fiscal que ha sido del mundo, Luis Moreno Ocampo. El problema de fondo es siempre la justicia, y dentro de la justicia la impunidad. Ese es el gran problema que quiere cualquier ciudadano para que la justicia sea igual para todo el mundo. Pero sin embargo, sea por dichos democráticos o sea por poder expreso, eso es cada día más difícil de conseguir. Tenemos el dominio fundamental de 2 bloques, con uno que más nos afecta a nosotros, que es el poder de Estados Unidos. El poder de Estados Unidos es el más preocupante en el sentido de que es un poder que no se somete a arbitraje alguno. Ocampo lo dice claramente que el problema que tiene la Corte Internacional es que
no es aceptada fundamentalmente y le pasa igual que le pasa a la ONU, que el derecho de veto impide que la ONU sea el organismo internacional de justicia y de colaboración que espera la ciudadanía del mundo. Ese es el grave problema. Lo define ahí perfectamente en el libro, lo he leído después de ser mesa redonda, supe del libro que había publicado Campo, con toda la experiencia que viene, y el grave problema que tiene ahora mismo para el fin de las guerras que hay en ciernes, casi todas ellas provocadas por Estados Unidos, la no salida de la paz hacia Ucrania es fundamentalmente porque resulta que Estados Unidos quiere que se haga un encuentro, un proceso de solución para Ucrania al margen de lo que es la agresión a otro Estado. Si se dice la agresión a otro Estado, se puede entrar a fondo y decir cuántas agresiones hay actualmente en el mundo. Y detrás de todas esas agresiones está el gran poder. Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, la doctrina, no me acuerdo de que América del Norte, América para los americanos, hace mucho tiempo que ellos llegan y tenían la Escuela de las Américas, que siempre habla nuestra amiga Virgilia, en el sentido de que allí, para propagar la guerrilla, entregaban a la gente que sublevaba normalmente de los poderes americanos para crear los problemas e inventar los problemas, para al final hacer un dominio de toda Sudamérica a través de la subversión y de la guerra inventada. Cuando hace 20 o 30 años empiezan a salir adelante la democracia de Sudamérica, pues entonces se plantean, esto ya no nos vale, hicieron una estrategia nueva para hacer frente a esa situación. Y la estrategia nueva para hacer frente ha sido el náufrago. Ellos desde el principio vieron que las guerras por sí mismos como final de una guerra, de un conflicto, ya no salía, y la manipulación de los países era más importante, hecha a través de las leyes. Ellos, allá donde tenían la Escuela de la América y otros sitios, han buscado escuelas jurídicas y a partir de ahí han empezado todos los preparativos, fundamentalmente de Brasil, en Guatemala y en los demás sitios, han ido instruyendo a fiscales y manipulando, ver los flancos sensibles que tienen las legislaciones en cada uno de esos países para entrar, y cuando ya se cree que tienen mayoría, pues hacen lo que hicieron en Guatemala, y si no se tiene mayoría, pero no solamente eso, sino que a veces lo añaden también con la guerra religiosa. En El Salvador, en Brasil, han llegado con una secta, que más o menos, que va fe y dinero juntos para convertir. Es a partir de ese momento en el que se hace una internacional incluso de esto. Estéfano, con una movilización en ese sentido, ha estado y está ahora mismo el Papa a tratar de neutralizarlo en el sentido porque ha entrado dentro del Vaticano con la curia vaticana y lo demás a hacer para establecer y consagrar allí también ese poder. Entonces, fundamentalmente, si nos venimos aquí, claro, las preguntas que ha hecho Juan está claro, que al problema de dominio mundial que tienen planteado los Estados Unidos se le une en España precisamente esa visión heredada en la que el sistema jurídico es una secta, pero es un dominio de familias que se heredan continuamente y que, como no hubo ningún tipo de depuración, estamos en las mismas. El problema que quieren hacer, y aunque no hubiera franquismo, en otros mismos sitios, siempre los jueces han estado en la capa del poder.
entre los ilustrados fundamentalmente que son sumisos a los poderes, de allí salía el poder judicial. Y a partir de ese poder judicial ya se entiende que a nivel mundial, como el clero casi siempre tienden al poder, los jueces también tienen esa casta que en las burocracias internas de los estados es fácil. Si a eso se le añade también el tema, hoy hay una noticia que hemos podido escuchar en el telediario, que resulta que aquí se sabe que tenemos un problema con los jueces, por ser una casta, y ahora la oferta que se hace, que se trata de acercar a los intentos de México, es que como aquí los licenciados en Derecho, que son hijos de familia, tienen dinero suficiente para dedicar 3, 4, 5 años a prepararse. Pero no solamente eso, aunque eso se lo ofrezca con una beca que se lo haga a un licenciado de una familia de obreros, podrá llegar a estudiar y añadir a su inteligencia especial el esfuerzo y el éxito. Pero, sin embargo, una vez que ha llegado, de momento, la herencia de los tribunales y lo demás son de la misma casta. Y eso es, que se dice muchas veces, el tipo de herencia que tenemos en la burocracia interna y en la judicial de manera especial condiciona mucho esto. Y efectivamente, aún así, si tú no cambias la formación de los jueces, esa barbaridad que dice ese juez diciendo una cajera me va a enseñar a mi justicia, eso es impresentable completamente, porque ese juez ni tiene conciencia, y aparte muchas veces de que solamente han memorizado las leyes en sí mismos, pero el conocimiento que alguien que va a juzgar en una sociedad tan cabrona como esta, es imprescindible que sepa más, tenga una cultura más amplia en el sentido de sociología y demás. Y que a la hora de escuchar el pleito entre un sitio y otro, la capacidad de profundizar, a dar la justicia en el momento concreto, eso no se da. El tema de la impunidad sigue todavía. La impunidad en España, que vemos incluso que ni al jefe del Estado, que ya debiera de darse, que se va fuera sin pagar y lo demás, y el tema de la impunidad, que a los jueces e instructores se les permite las mayores barbaridades que hemos visto con el caso de la persecución de la mujer del gobierno, del presidente y todo. Son bastantes. En cuanto se ha dicho, efectivamente, respecto a la elección de los jueces en otros sitios, son muy distintos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el señor Trump se ha puesto ya un poder judicial a su manera, porque tiene la capacidad de elegir y ya tiene mayoría. En otros hay una elección indirecta también, pero aún así el corporativismo judicial sigue adelante y las posibilidades de una vinculación más directa con el justiciable están todavía muy lejos. Sí, bueno, ha hecho una breve referencia que a lo mejor Antonio a una cosa que ha ocurrido hoy, y es que hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado una ley que se llama Ley de Democratización de la Carrera Judicial y Fiscal. Y yo lo meteré en este librillo para que lo podáis ver, son 5 puntos básicamente, que son un poco lo que ha dicho, el facilitar becas para que todo el mundo pueda estudiar, el que las asociaciones de intelectualistas no puedan recibir dinero de entidades privadas, o sea, de la banca y tal y cual. Yo soy muy escéptico, bueno, pues es un pasito, pero personalmente soy muy escéptico a que esto vaya a resolver el problema tremendo que tenemos, y es de unos aparatos de justicia en manos no ya del franquismo, porque sean herederos o no herederos, sino en manos realmente de los grandes poderes e instigados desde Estados Unidos y desde los grandes poderes, ¿no? Porque en Portugal no solo no han tenido también tuvieron una dictadura muy larga, pero salieron de un proceso revolucionario el 25 de abril, y uno de los primeros países europeos donde ha habido lawfare ha sido en Portugal, que se cargaron a Antonio Costa por una acusación que luego fue falta, pero como ya
Primero, había salido y además había dimitido, hay elecciones y en vez de ganar la izquierda por mayoría como lo tenía él, mayoría absoluta, por la izquierda pierde las elecciones y hoy está gobernando en Portugal un gobierno de derecha con extrema derecha. Por lo tanto, no solo es en España ni en la herencia de Franco, sino que es que al desaparecer el enemigo militar que era la Unión Soviética para tal, ya no tiene justificado tanto la guerra de lo que llamaban la guerra contra los insurgentes, contra los terroristas, contra no sé qué, ya eso no está justificado. Y ahora lo que hacen para seguir manteniendo el poder y seguir beneficiando a sus empresas, porque al final detrás de esto hay esos intereses económicos y políticos, y de bueno, ya no podemos hacer la guerra con pistolas, pero lo hacemos de una forma que les está saliendo mucho más efectiva, que es una combinación de medios de comunicación. Sin intervenir los medios, la guerra judicial no funcionaría. Es decir, si en la guerra judicial fuera que un señor hace una acusación y el juez toma nota y dice, vale, pues venga usted dentro de 4 meses que habrá un juicio, ahí no pasa nada. El problema es cuando se hace una acusación falsa, pero todos los medios, desde las redes sociales hasta Antena 3, Telecinco y no sé, empiezan a decir. Ayer mismo estaba tomando un café, yo no contigo, no te dije nada, y salió allí en Antena 3 una cosa, Begoña tal, obligada otra vez a ir al juez, porque encima parece que se niega, ¿sabes? Entonces, obligada, y no hay nada. El otro día me decía un cuñado mío, pues los cuñados, decía, es que la mujer de Pedro Sánchez es una ladrona y su hermano también. Pero si es que no hay ni siquiera todavía una acusación formal, es decir, no hay ningún juez que diga, la acusa usted de esto. Están buscando a ver si encuentran algo, a ver si se ha cambiado de ropa interior ayer o no sé qué están buscando. No hay ni acusación. Y sin embargo la gente, el vulgo, vamos, no el vulgo digo por vulgar, sino la mayoría o los que quieren leer ese mensaje ya leen que es una ladrona la mujer de Pedro Sánchez. Ese cuñado no te interesa, Entonces, el tema es muy difícil porque incluso el tema de México, los problemas que tienen, o sea, las pegas que ponen incluso organizaciones, digamos, progresistas, incluso al sistema de México, a la elección de los jueces, es que en un pueblo donde sabéis que el poder de las mafias de la droga, de los inmigrantes, eso que llaman las maras, esas, como sea, es tan grande. Dicen, joder, pues esto va a caer, o sea, van a ganar las elecciones los jueces que proponga esta gente, que son los que tienen dinero, los que tienen presión popular para decir vota fulanito en los pueblos y en esas cosas, y es un peligro que está ahí, ¿no? Entonces, yo no tengo claro que esa sea la solución, porque cuando luchas contra enemigos no solo con tanto poder, sino que encima con tanta falta de escrúpulos, son capaces de hacer cualquier cosa y tienen que pegar. Entonces es jodido. ¿Cómo defendernos? Un poco en el documento eso dice, pues acción popular. Intentemos resistirnos, intentemos explicar, intentemos tal, ¿no? Voy a acabar ya. Cuando dice recurrir, el tema de recurrir a instancias internacionales y tal, el problema que lo ponen por aquí en un sitio, lo estaba buscando, pero bueno, soy capaz de decirlo casi con literalidad. El problema es que estas cosas del lawfare no necesitan ganar los juicios, solo que salgan. Es decir, no se ha perdido, Podemos no ha perdido un solo juicio, sin embargo, se lo cargaron su imagen, hicieron que dimitiera Pablo Iglesias, hicieron que no sé qué, el otro dejó de ser diputado, el de Canarias, el Alberto Rodríguez dejó de ser diputado y tal. Entonces, es que no necesitan ni ganar los juicios, lo que necesitan es manejar esa información sobre corrupción, ¿no? Y ya acabo. Y bueno, no me gusta guerra jurídica porque parece que es la guerra de unos contra otros. Y mire usted, aquí no hay una guerra de unos contra otros. Aquí hay una acción jurídica de los poderosos para joder a los de abajo, para que sus opciones políticas no tengan salida. Porque una cosa muy importante que dice aquí es, el problema que tiene el lawfare, el problema que tiene es que aparta el debate político, aparta la politización de las personas. Las personas, veréis, muy interesante, dejan de, porque ya dicen, bueno, si aquí no sirve de nada, si todos son unos chorizos y no sé qué, y si encima es al final el que va a decir que se pone tal, y además la apartan en otra cosa. ¿Cuál es el debate? Incluso nosotros, pero esto está justificado. Pero ¿cuál es el debate del país? Pues si está ha robado y el otro no, si el otro ha vendido pesicolas o ha comprado mascarillas y no ha comprado, y el debate sobre qué hacemos con la sanidad, con la educación, con las personas, con las pensiones, con los derechos de los trabajadores, con los convenios colectivos, eso desaparece absolutamente del debate cotidiano. Entonces consiguen trasladar lo que sería, estamos en este momento en España, todos los datos indicativos dicen que somos la locomotora europea, está creciendo el empleo, hay un determinado
que estamos luchando, hay todavía mucho paro y la tal, pero bueno, estamos en unas condiciones económicas cojonudas. España no se rompe, España está más unida que nunca, pero sin embargo esta gente, como ese debate le tienen perdido, ¿qué hace? Trasladarlo al tema judicial con unos jueces, que os invito a leer el documento que tú me mandaste del Mundo Obrero, que está muy bueno, donde dice, bueno, contra esto luchamos, estos sinvergüenzas, que encima tienen todo el poder. Bueno, perdona si me he entendido demasiado. Laura. Yo un poco en la línea de los compañeros, pero sí poniendo dos matices. A mí cuando se dan determinados debates siempre me gusta bajarlo a la realidad, porque si no parece que estamos hablando de lo que pasa en Madrid o de lo que pasa en Venezuela. Es que eso lo hemos vivido nosotros. Aquí se judicializó una moción de censura que es una herramienta democrática, que luego quedó en nada, pero hizo perder 1 año y pico de equipo de gobierno. Y en mi caso concreto, yo no había pisado una sala de un juzgado en mi vida por nada. Y yo me vi declarando delante de un juez cuando lo único que se había hecho era utilizar una herramienta democrática. Y sin embargo, como tú dices, los medios de comunicación o los partidos políticos eso lo utilizan, a la gente le llega el discurso de aquella manera y son capaces pues, de hacer una manifestación, de atentar contra tu casa y de creer que lo que estás haciendo es pues poco más que algo ilegal y que tú le has pegado una puerta a la puerta de un ayuntamiento, has pegado una patada para entrar allí de mala manera. ¿Por qué se prestan los jueces a eso? Que yo creo que de lo que estamos aquí, a ver si nos pasa desapercibido que la transición se llama transición pues porque yo creo que había que ponerle un nombre, pero cuando tú cambias un régimen y pones un gobierno que además lo estás poniendo tú y el resto de gente siguen siendo lo mismo, lo que ha hecho al perro es cambiarle el collar porque este se vendía mejor, pero al final sigue siendo lo mismo. Con el tema de la ayuda, cualquier opositor, no estamos hablando solo de que quiera ser juez, es que cualquier opositor de cualquier cosa, desde un policía local a la administración pública, al final los que tienen la capacidad o la posibilidad de acceder es el que se puede permitir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de prepararse unas oposiciones y presentarse. Lamentablemente no es el caso del ciudadano medio, que tiene que trabajar mientras se preparan las oposiciones, por lo cual eso lleva mucho más proceso. Llega un punto en el que al final lo que te compensa es que entre en tu casa dinero para un plato de comida y al final el que desiste de presentarse a unas oposiciones es el que no puede permitirse no hacer nada en su vida más que estudiarse esas oposiciones. Y es curioso, y lo ha referido Juan, ¿por qué la derecha no se enfada? Pues porque yo me gustaría que nombrase un caso en el que haya sido la izquierda el que haya hecho una denuncia falsa para quitar el poder a alguien. Es que la derecha cree que el poder en todos sus niveles es intrínsecamente propio y no entiende cuando el poder no es suyo. Y como no lo entiende, pues va con todo. Y va con todo apoyado por un sistema judicial que es evidentemente de derecha, que se presta como herramienta, que no tiene ningún tipo de complejo en abrir una causa judicial con recorte de prensa, que no tiene ningún complejo en hacer investigaciones prospectivas. Es decir, tú me hablas de que Begoña Gómez tenía un máster y hace 2 días la noticia era que en el acta de la boda de Pedro Sánchez la fecha de nacimiento no cuadraba con la fecha de nacimiento de este caballero. Es que ha sido la última noticia que ha salido con el tema de Begoña Gómez, que dices tú, ¿me importará a mí si Pedro Sánchez nació el 20 o el 29 de febrero? O sea, estamos ya retrotrayéndonos tanto hasta que no encuentren una multa de tráfico y ese hombre no haya pagado, no van a parar. Y el problema es, como tú dices, que los medios de comunicación, que al final es a lo que todo el mundo tiene acceso, compra lo que le venden. Mientras compra lo que le venden, no se entera de que hay alguien partiéndose el cobre por reducir la jornada laboral, no se entera de que hay alguien partiéndose el cobre para que suba el salario mínimo interprofesional, no se entera. Claro, ¿por qué? Porque tú no quieres que la gente se entere de eso. Tú quieres que la gente, como tú dices, que nos sentemos aquí y digamos, aquí no es el caso concreto, ¿no? Pero que nos sentemos que digamos, que mira, Pedro Sánchez ha colocado el hermano, ha colocado a una mujer. Y lo mismo no irse tan lejos. Mónica Oltra, Alberto, hay muchísimos políticos que han tenido que dejar su vida política por una causa judicial que quedó en nada y a lo que no se le ha podido restituir el daño que se le ha hecho y la imagen que de esa gente ha quedado en el colectivo, en el imaginario. Porque al final lo único que te obliga a la sentencia normalmente cuando son de este tipo de casos es a que restituya por el mismo medio por el que le pusiste esa denuncia falsa la imagen de esa persona. Es decir, el mundo publica, y hay un caso concreto de hace 2 días, que una periodista la tachan de X, el tribunal te dice tienes que restituirlo por el mismo medio, nadie ha visto, ha pasado porque han puesto la misma noticia, corrigiendo lo que se había dicho mal, pero eso ya no es noticia.
La falsa fue muy noticia y se habló mucho y se dijo mucho, pero la restitución no. Porque al final ellos manejan los tiempos, manejan lo que tú escuchas, manejan lo que lees, lo que no lees y lo que les interesa y lo que no. Para mí es una pena pues, porque al final la democracia, que se ha luchado mucho por conseguirla y aquí estamos gracias a eso y nos la están quitando poco a poco. Porque ya no solo en los es que ahora ya condicionamos las elecciones a cualquiera que da igual a qué estamento a través de las redes sociales. O sea, ya lo siguiente es que ya no me hace falta ni poner una denuncia falsa y decir que tú has hecho esto y que a ti, por mal que tú te presentes como candidato. Que yo por redes sociales manipulo, hago 4 tweets, y ahora ya por inteligencia artificial somos capaces de cualquier cosa, y como la gente te compra lo que le vendas, con tal de no tener que pensar, o de buscar la misma noticia entre medios para contrarrestar, y los propios periodistas les filtra un correo y saben que a los 2 minutos lo tienen publicado y que no van a preguntar si eso es cierto o no es cierto, porque lo que vende es clicar. Es decir, yo publique y que mucha gente le dé para leerlo y la solución que se tiene es muy difícil controlar eso, es muy difícil regular eso, yo creo que es muy difícil legislarlo, que lo que se pretenda legislar a quien le interesa no legislarlo no te lo va a sacar adelante y lo tenemos complicado, lo tenemos muy complicado. Y voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿os imagináis que en la Comunidad Valenciana hubiese estado gobernando el Partido Socialista o Izquierda Unida? A la del Ventorro ya la habían entrevistado, al dueño, a los que estaban de calle ese día, a esa periodista y al marido de la periodista. Eso le interesa. En la prensa no lo investiga. Estamos viendo a ver si interponemos la denuncia contra este hombre por mala praxis, Si llegase al revés, el día 2 teníamos una denuncia puesta por cualquier cosa que nos hubiésemos inventado y hubiese dimitido el equipo de la Comunidad Valenciana en pleno. Por eso, fíjate que gobernando la derecha al revés no pasa, pero todos los casos de los UFER son inesperados, son tan así, y ya termino. ¿Os imagináis que alguien hubiese venido a España a decir que los resultados de las elecciones no son lo que nosotros decimos? Y que tú no vas a ser presidente porque digo yo que vengo de otro país, que a mí no me interesa que tú seas presidente de Venezuela. Y te vendo como un monstruo. Y de cara al resto del mundo, eres ilegítimo, porque eso también lo hemos escuchado, tanto aquí como en otros países, los gobiernos ilegítimos. Y utilizo los medios que necesite, y utilizo el derecho, utilizo los jueces, utilizo lo que haga falta, para cargarme lo que a mí no me interesa. Luis. Bueno, voy a dar mi opinión, un tema amplio, igual que otros muchos, entonces yo me limitaré a decir 4 o 5 cosas nada más, lo más concretas posible, porque esto es la parte. La intervención de los jueces en la vida política es un problema muy antiguo, no es de ahora, lo que pasa es que ahora suena más. Voy a poner el caso de un presidente socialista de Castilla y León, de Medio Madrid, que se lo fundieron por una denuncia falsa, no fue nunca condenado y al que el hombre se acabó su carrera política. Que el tema de la intervención de los jueces o del Poder Judicial en la política es un tema antiguo. Ahora suena mal, pero es antiguo. Pongo ese ejemplo, pero voy a poner el ejemplo de 3 militantes del PC y uno de Izquierda Unida. 3 concejales de Sevilla se los cargaron: Antonio Rodrigo Torrijos, José Manuel García y Carlos Vázquez. Eran concejales. Perdieron, la jueza Araya instruyó, la audiencia provincial los condenó, recurrieron al Tribunal Supremo y ganaron el juicio. No hubo delito, pero la vida política de estas personas se acabó. Claro, ellos entendían la vida política de otra manera, más en plan militante, no venían del sindicalismo histórico y tal, y tampoco es que se caiga el mundo, pero no ha sido solo Podemos, es decir, que he puesto caso del PSOE, pero hubo un concejal de Izquierda Unida en Madrid, Sánchez Mato, que resulta que se atrevió a pedir un informe de una empresa sobre el Open de tenis de Madrid a ver si había irregularidades en su organización por parte del PP, de la Comunidad Autónoma. Lo denunciaron, denuncia falsa, ganó el juicio, pero ya Carmela lo distribuyó porque como estaba procesado, cuando estábamos todos juntos, bueno, si esas eran nuestras normas, que según estaba procesado antes de condenado, lo tienes que quitar, pero lo quitaron. Normas que hay que revisar. Y se acabó Sánchez Mato, este no era del PC, de Izquierda Unida, todavía está. Bueno, podríamos poner un montón de ejemplos, gente de los piquetes de huelga, gente... Es decir, que esto es un tema antiguo, ¿no? Aunque ahora hay algunas connotaciones nuevas, eso es verdad. Yo no tengo más tiempo, pero...
ahora suena más, pero es un tema antiguo. Porque lo verdaderamente clásico es que el poder político, económico, judicial e ideológico van juntos, hay que trabajarlo en todos los análisis, si no, no nos da la clave de lo que pasa, a mi juicio. Esto es una constante que ya repetí muchas veces, ya no la repito más, es decir, ya lo digo más, pero hay que analizar un problema social, si no le vemos su aspecto económico, político, ideológico, culturales, trabajo, no captaremos el problema, a mi juicio, suficientemente bien, ¿no? Después, tal y como yo veo esto, una tercera cosa que quiero decir, ¿qué es lo que dice la Constitución esta? ¿Qué es lo que dice la democracia que tenemos? Un día creo que habría que hablar a fondo de la transición, o 3 días, ¿eh? Porque una cosa es que la transición no fuera ruptura democrática y otra cosa es que sea un régimen lo que se hizo, es decir, son cosas distintas. Tendríamos que hablar, porque claro, en Chile, a raíz de las protestas de los estudiantes, se consiguió un poder constituyente, unas cortes constituyentes, ¿recordáis? Se eligió una serie de gente del pueblo, redactó la Constitución y la rechazó el pueblo en referéndum. A lo mejor aquí hay un proceso de ruptura, digo yo, no sé, lo que hubiera pasado. Se redacta una Constitución súper, que suponga ruptura de verdad, con el poder militar, con el poder eclesiástico, con el poder, todos los poderes del franquismo, y la Constitución no se aprueba, no lo sé. Digo, había que ver. Pero de todas maneras, una cosa es que la Constitución tenga averías serias, yo prefiero utilizar esto, insuficiencia. La Constitución son grados, hay más, la democracia, perdón, hay más o menos democracias, democracia más profunda, más desarrollada o menos. Pero claro, todo lo que hay es un régimen, yo eso no lo. Pero en fin, como yo creo que podemos estar emplazados a hablar un día, lo cual no significa que yo diga que los principios de la transición es todo inmaculado, no, eso no lo pienso tampoco. No sé si me explico. Eso no lo pienso, pero un régimen, ojo. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice otra idea, la tercera o la cuarta? ¿Qué dice la democracia española en sus aspectos básicos del Poder Judicial? Pues lo que dice es el artículo 1.2 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. Y yo pienso que algún día podremos ver cómo no solo el legislativo y el ejecutivo son elegidos, sino también el Poder Judicial, no a modo de los Cher y del Oeste, como decía el compañero del PSOE, el compañero del otro día, cada vez va a que sea el PSOE o que sea el PC, si lo dice, no lo comparto tampoco. Es decir, no es la elección de los... No, es que si el pueblo no interviene, de alguna manera, en el proceso de elección democrática de los jueces, que es un poder, dice el artículo 1.2, no yo, algo pasa aquí. Pero es que además el artículo 117 de la Constitución habla que la justicia emana del pueblo. Si emana del pueblo, no emana de una autoridad superior, ni siquiera de un juez. Ojo, el juez es una especie de comisionado del pueblo, un encargado del pueblo al que le hemos dado una misión, que es que aplique la ley. Ya está, pero no emana la justicia de él. Eso es lo que dice básicamente el ordenamiento que tenemos. Y por lo tanto, ahí... El otro día salió, lo ha dicho también algo Juan, yo creo que eso es una idea, y el tema de México hay que engarzarlo ahí. En México lo que han hecho, lo primero, es modificar la Constitución por los pelos, porque ha habido diputados de derechas que han votado a favor de la modificación de la Constitución para que se pueda ahora hacer una ley y legislar, porque la Constitución lo impedía, pero ahora ya no lo va a impedir. Vamos a ver en qué términos aprueban la ley. Esto es lo interesante ahora, ¿verdad? Pero sí que es una experiencia nueva, pero hay más experiencia. Los jueces de paz en Venezuela también lo elige la gente. Y algunos jueces de Estados Unidos también. En Estados Unidos, fijaros, también lo elige la gente. Entonces, claro, aquí parece que es que, como la Constitución dice que los jueces son inamovibles, bueno, inamovibles, ¿qué significa? No, inamovible será que tú no puedas poner para un juicio al juez que te dé la gana. En todo caso, está allí, lo ha concursado, déjalo allí, ¿no? Para que no haya arbitrariedad en juzgar con los jueces, ¿no? Pero yo no sé qué impedimento hay. Es más, si me apuráis, hay otros poderes del Estado. El poder mediático, ¿cuándo lo elige el pueblo? Claro. Y el poder militar, porque mirad, quedan reminiscencias en la justicia del franquismo muy importantes. Yo voy a poner dos, pero hay muchas más.
todavía existe una jurisdicción militar. Hay una sala en el Tribunal Supremo de la jurisdicción militar y existe una estructura de juzgado militar en España. Es una reminiscencia del franquismo. ¿Y qué reminiscencia? Porque en un momento en que incluso los delitos de opinión, el franquismo los convirtió en rebelión contra el franquismo y los juzgaba la jurisdicción militar. Eso no es lo mismo. Entonces, claro, fijaros, y yo digo, bueno, ¿y por qué el pueblo no interviene y se democratiza la justicia militar? Y el poder eclesiástico, fijaros una cosa, porque el poder eclesiástico tiene una dimensión privada, yo ahí no me meto, eso es una cuestión de la Iglesia, pero en cuanto tiene relaciones con el Estado, tendría que democratizarse. ¿Y sabéis lo que hay de justicia en la relación de Iglesia-Estado actualmente? Lo que era el concordato del franquismo trasladado a una ley orgánica de relaciones de la Iglesia y el Estado, que no es exactamente lo que era el concordato, pero que muchas cosas del concordato las traspasaron a esta nueva ley. Y empeoraban en algunos. Bueno, quiero decir que yo con todo los respetos, respeto mucho el hecho religioso, no tiene su origen ahí, pero no dejo de reconocer que el poder eclesiástico también hace falta democratizarlo en los aspectos que no sean privados. Pongo un ejemplo. ¿Por qué un militar tiene que ir a misa en el cuartel y el cura va al cuartel, se llama capellán y no va el militar a la parroquia, a su parroquia? Y encima le pagamos. Los capellanes militares es un conjunto de sacerdotes, de curas, de presbíteros, que van a las instalaciones militares a decir miseria. ¿Por qué no van los militares a la parroquia? A la parroquia que le toque. ¿Dónde vive? En Santa Bárbara, pues allí va a misa, en Santa Bárbara, allí va a misa, o va a la comunión de sus niños, o cualquier cosa. No, hay una especie de cobijo particularizado de la relación Iglesia-Estado, y eso no es el ámbito privado. Mirad, eso no es el ámbito privado. Los capellanes no es un ámbito privado. Los profesores de religión, ¿por qué lo elige el obispo? Porque la religión en cuanto fe será catequesis. Entonces tendrá que decidir al alumno en su parroquia, en la comunidad de la religión suya. Ahora, si la religión es un hecho cultural, histórico, de las relaciones Iglesia-Estado en general, del hecho religioso en general histórico, desde el punto de vista histórico, entonces ¿por qué lo elige el obispo del profesor? No es una persona que haya hecho de historia, filosofía, o yo qué sé, o sociología, o lo que sea. Lo que proceda, ¿veis? Todos estos son vestigios de que la justicia no solo es que lo que llaman los tres poderes, estos de clásico, judicial, legislativo y ejecutivo, hay que democratizar. Es que hay otros poderes que ¿por qué no hay que democratizarlos? ¿Por qué no? Yo de verdad no entiendo por qué los medios de comunicación, incluso los públicos, ¿por qué no hay que democratizarlos? O los privados. ¿Por qué no? Si todas las televisiones en España privadas funcionan por concesión administrativa, porque la Constitución define la televisión como un servicio público. Y cuando hay televisiones privadas es porque hay una concesión administrativa. Y cuando se creó la ley de televisión privada hubo una consulta al Tribunal Constitucional. ¿Se puede crear en España Tribunal Constitucional? ¿Puede haber en España? Porque solo había una tele, dos canales, pero ¿se puede haber televisión privada en España? Dice el Tribunal Constitucional. Sí puede haberla, a condición de que guarde los principios constitucionales del artículo 1 del Estado, que define el Estado. España se define el Estado social y democrático, que propugna como valores superiores, y habla ahí del pluralismo. Si no es pluralismo, no se puede dar una concesión. Fijaros dónde estamos. Estamos a años luz del Estado que hemos aprobado. Entonces, el problema muchas veces no es de las normas, el problema es que la sociedad está en una etapa de reflujo, que decían los clásicos, ¿verdad? De reflujo, de que cosas absolutamente obvias. No sé, hoy me dijo un pajarito por ahí que probablemente hay una concejala que se ha ido de un grupo de concejales que ha posibilitado la aprobación de un presupuesto sin ninguna explicación. Bueno, hay que respetar todo, ¿no? Lo respetamos. Más lo respetaríamos si diera sus argumentos, sus razones y tal. Pero me dice el pajarito que está cobrando más por la asistencia que cuando estaba en el grupo de procedencia. Y eso no se puede hacer, porque lo prohíbe la ley. Fijaros dónde estamos.
El artículo 73, leerlo cuando vayáis a vuestras casas. Artículo 73 de la Ley de Base del Régimen Local. Un concejal que se vaya al grupo de los no adscritos no puede mejorar sus condiciones materiales ni económicas con respecto a las que tenía del grupo de procedencia. Si eso ocurre, pues estamos fuera de la ley, pero fuera de la ley se aprueba un presupuesto, se le paga más. Fijaros dónde estamos. Quiero decir que, y termino ya, mirad, yo no sé si esto encaja con el orden del día de hoy, que quiero siempre ser respetuoso, pero yo he leído la filtración de la declaración de esta mujer, con el juez... Elisa Mola. Sí, con el juez Carretero, y eso me parece una barbaridad. Mira, yo eso no sé lo que es, pero yo le decía hoy a una persona, digo, mira, es que también, ¿qué se puede hacer? Joder, cosas, no pasamos por determinadas cosas. Yo estoy allí y me levanto y digo, usted es un maleducado. Puede ser juez, lo que usted quiera, pero usted es un maleducado porque no la deja hablar. Le habla con grosería, de mala manera. Desacato enseguida. Y fuera de... Bueno, desacato, pero yo tengo derecho a no hablar, y si sigo usted cortándome, no le contesto más, porque tengo el derecho a no declarar en una diligencia de esta ni en un juicio. Pero no sé si habéis visto el vídeo en cuestión, y eso es una barbaridad. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos muy lejos de la ley real. ¿Vosotros creéis que el Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, que es el gobierno del Poder Judicial, pero que tiene entre sus competencias salvaguardar la disciplina respecto a los jueces, va a sancionar a este juez? Yo, mira, si no lo sanciona, yo es que me parecía hoy un punto de... bueno, igual cuando dijo Irene Montero, lo de una cajera de un menosprecio, pero lo de hoy es que es una grosería, una mala educación, una barbaridad, hablando de palabras allí como si estuviera el tío en una taberna, pero en una taberna mala, porque hay tabernas extraordinarias que no se tienen que decir esas tonterías tampoco. Entonces, vamos, yo lo digo esto porque esa es la realidad que tenemos. Esos son los jueces que hay muchas veces, y que a veces los problemas no son legales, a veces el problema a veces no es legal, hay marco jurídico suficiente para que se profundizara más la democratización de la justicia. El problema es que la gente tiene que reaccionar. Y como ha pasado a lo largo de la historia, la gente tendremos que reaccionar de una manera o de otra ante este tipo de barbaridades. Esto es lo que yo quería... Como terminas por ahí, cógete luego cuando llegues a casa el periódico público, digital, público, y busca el artículo de Cristina Fallarás. Lo he leído esta mañana, lo he leído. Bueno, sí, y a propósito, quería deciros que la biografía que yo le mandé de los jueces a Valentín, pues si se mira, me parece interesante en un sentido. ¿Por qué hay que poner nombre y apellido a los jueces fachas de España? Que es que son fachas por su hecho. Y esos que le hemos mandado, que lo hemos publicado al Mundo Obrero, pues decimos quiénes son, en qué juzgado han estado, qué juicios más importantes han llevado, y las sentencias que han hecho, y los procedimientos, las sentencias no, las instrucciones que han hecho, porque son jueces de instrucción, ¿no? Entonces hay que conocerlo, porque es verdad que después nos tapan la boca con que hay jueces, pues ya en el franquismo estaba el fiscal Chamorro, que era de izquierda, que estuvo en el PC y que estuvo en el homenaje a Antonio Machado en Baeza en el año 69. Pero era uno, para Martín Pallín, no sé, para taparnos la boca. Pero es verdad que los procesos de selección han posibilitado, porque son oposiciones como los ingenieros. Hombre, uno ha estado 40 años en una escuela de ingeniería, y yo conozco algunos, y eso es corporativismo. Aprueban las oposiciones familias enteras de ingenieros en España, sobre todo en determinadas especialidades durísimas, asignaturas duras. Ellos se los guisan, se los comen, pasa igual con los jueces. Y después otra cosa, es que una cosa es aprobar la oposición del juez, y después el escalafón. Empieza con los nombramientos están determinados por la correlación de fuerzas que hay. Y la correlación de fuerzas que hay, pues es lo que yo creo que hay que democratizar, y que sea el pueblo, si emana la justicia del pueblo, emana significa que tiene su origen en el pueblo. De ahí viene, tiene que nacer de ahí, no de una autoridad superior, ni siquiera de un juez. La justicia no emana de un juez. Eso es mentira. El juez le hemos encargado y le pagamos con nuestros impuestos porque le hemos dado una misión: interprete usted las leyes que nosotros hacemos a casos concretos del comportamiento de los ciudadanos. Eso es subsumir un hecho concreto en una norma, ¿no? Y ya está, eso es lo que le hemos encargado, pero no que la justicia emana de ellos. Bueno, yo también voy a intervenir. Decía Antonio lo de la
videoconferencia del diario público, ¿no? Del diario.es. Ayer hubo otra en contexto, no sé si alguien asistió, en contexto sobre el trampismo 2.0. Estuvo bastante bien también, pero quiero hablar de la que pasó no, sino de la que empieza este jueves. Este jueves también en la revista Contexto, yo la recomiendo porque hay artículos muy interesantes y a mí me gusta además leer a Gerardo Tc, no sé si lo conocéis, porque es un tío que utiliza la ironía de una manera impresionante y te divierte leyendo las cosas serias, pero te divierte mucho leyendo a Gerardo. Y Contexto, el próximo jueves empieza un taller, porque organiza de vez en cuando talleres. El Contexto organizó también la acción contra el odio, una iniciativa que, en fin, hemos ayudado a un montón de gente y tal, para que precisamente luche contra esto, luche contra todos los casos de lawfare que denuncian los abogados cristianos, los de ACOI y todo lo demás. Y hay un taller muy interesante. El título del taller es Filosofía contra desinformación. Y hay varias sesiones. La primera sesión empieza el jueves. Y hoy el correo nos ha mandado, lo que nos habíamos escrito era que había una avalancha de solicitudes que, aunque habían puesto un taller para 20 o 30 personas que habían dicho, van a admitir a todo el mundo. Como ayer, por ejemplo, en la videoconferencia de ayer estábamos 130 personas. Os lo recomiendo para quien quiera. Son por la tarde, a las 6:30, un taller que dura un rato y son gente muy preparada, periodistas, filósofos, escritores, gente muy preparada que es muy interesante escucharlo, ¿no? Con respecto al tema que ha tratado Antonio de lo que decía hoy la normativa, esta ley y también un proyecto de ley que hay para mejorar también el funcionamiento de los jueces, aparte del tema de las becas, como habéis dicho, el tema de la pluralidad que se busca también, no permitiendo que en todos los órganos sean los mismos jueces los que se elijan, sino que también el Parlamento pueda elegir. Ha habido un aspecto que a mí también me llama la atención, y es que todos hemos oído hablar de los preparadores, ¿no? Los preparadores de los jueces, de los fiscales y tal, este particular que, como decía Luis, es endogámico, ¿no? Es decir, nosotros los que preparamos son los que después vamos a permitir que pasen las oposiciones y tal. Bueno, pues aquí también lo que se crea es un centro de estudio jurídico. Es decir, lo que tratan es, y el más público, un centro de estudio jurídico público. Quiero decir, que quizás ya las directrices ideológicas que pueden estar impartiendo por ahí, jueces, fiscales y tal, pues a lo mejor eso se puede matizar un poco, al menos se puede mejorar un poco, o puede haber, diríamos, de todo el espectro, pero en un centro público puede que lo haya. Por eso, ese es un tema que a mí me llama la atención y que creo que puede ser interesante a la hora de la formación de jueces fiscales. Y cuando, bueno, el tema de las preguntas lo voy a aclarar. Sí, estas no son preguntas que yo hacía, sino para empezar el debate, no porque yo no tenga respuesta, yo tengo mi propia respuesta para la mayoría de las preguntas, ¿no? Y una de ellas era, por ejemplo, decir, cuando un juez se salta ese principio de que la justicia emana del pueblo y actúa motu propio, es decir, ¿qué consecuencias tiene eso? ¿No? ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, estamos hablando ahora del tema del Amador Quirón, ¿no? Y le dicen, oiga, mire usted, que puede buscarle también a Miguel Ángel Rodríguez, saque también los datos de su móvil, no, eso no es necesario. No es necesario porque yo no voy buscando a Miguel Ángel Rodríguez, yo sé lo que voy buscando. Entonces, estamos utilizando, pero eso no tiene consecuencias. Es decir, no hay ningún órgano superior a nivel nacional o internacional que a este hombre después lo expulse de la carrera. ¿Por qué razón? Pues algo, ¿no? Pues algo, pero no sabemos de otro nadie. O sea, sí sabemos el de Victoria Rosell, también no sé si fue por 6 años o así, lo que sea. En la cárcel, exactamente. 7 años de cárcel. Pero esos son los mínimos, Antonio, a lo que me refiero. Son los mínimos, son muchos los casos que conocemos, que después impunidad total, durante impunidad total. Es decir, pueden hacer las barbaridades que quieran, que no tienen consecuencias. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, yo creo que de la charla que hemos tenido aquí, esta es la más amplia y también, por lo menos para mí, de la más interesante. Yo a mí me ha pasado lo mismo esta mediodía. Cuando he oído lo de la ley, he buscado el nombre, Ley de Democratización de la Carrera Judicial.
es importantísimo el título de una ley. Y es importantísimo todavía que no conocemos también la exposición de motivos. Porque eso es la razón de ser de una ley. Yo estoy esperando ver la exposición de motivos, porque ahí el Estado se va a tener que retratar en por qué ha puesto ese título. Es que ley de democratización es la admisión de que el sistema judicial no es democrático. Y ahí voy a ir un poquito como Federal. Yo yo no sé si era el 2020 o el 2021, y fui a Berlín, o los que han tenido oportunidades de ir, pues eso estaba muy chulo, ver las dos Alemanias allí, y, bueno, lo romántico que tiene también aquí. Y tuvimos la oportunidad, en aquel tiempo yo estaba con Laura, de compartir la cena con el que era en ese momento el embajador de España en Alemania. Ese hombre, que es asesor cultural, cuando estaban divididas las dos Alemania, en Bonn, cuando era la capital Bonn, era amigo de un ministro de la Alemania Oriental que le dijo que iba a caer en Berlín. Entonces, ese, como estaba allí, se le ocurrió llamar a Felipe González, decirle que iba a caer en Berlín. Eso estaba previsto para el día 11 o 12, pero cayó el 9, y Felipe González fue el primer líder internacional que felicitó a Helmut Kohl y se hicieron muy amigos de aquella, dice, no de aquel. El caso es que este hombre ha acabado siendo ahora embajador, no sé si lo sigue siendo, pero por lo menos hace 2 o 3 años sí que lo era allí en Berlín. Y tuvimos la oportunidad de cenar con él, y entonces yo le pregunté una cosa que tenía que ver con nuestra propia transición. Porque el hombre era un gran conocedor de la Alemania Oriental. Y le dije, bueno, ¿qué es lo que hizo un policía de Stasi al día siguiente de que se fue a Berlín? Dijo, al día siguiente, pero 2 semanas después, lo que hizo es empezar a trabajar con la CIA. Todo lo que puede la Stasi. Y le multiplicaron el salario por 26. Entonces, eso es lo que pasamos con la transición. Se interesaron, democrático, no democrático, bueno, vimos un mundo nuevo, porque también nos pasó con la burocratización de Alemania y también con el cuerpo de jueces, que se lo pregunté. Entonces, los jueces que estaban en Alemania, digo, para que a veces cuando actualizaron las cosas, los jueces que estaban en Alemania, en la Alemania Oriental, 5 meses después estaban con las normas europeas juzgando a los ciudadanos de la Alemania Occidental. Y ahí nos encontramos con casos como la de Merkel, que tuvo su origen también en un partido comunista oriental muy bonito para lo que era aquello, y acabó en el grupo siendo de la Alemania unificada, ¿no? Entonces eso creo que es interesante a la hora de cómo nosotros pensemos la transición. Y con todos los conceptos que tenga, efectivamente yo creo que durante mucho tiempo hemos mantenido, y yo creo que en mi partido quizá más que nadie, pues ese concepto como algo bueno de la autonomía del ciudadano medio español, y hay que hacer una revisión completa de lo que es el significado y también de lo que ha significado históricamente. En eso que hemos planteado de manera general sobre la guerra jurídica, yo creo que hay una cuestión que hemos tocado muy de puntilla, porque yo creo que todo el mundo lo ha planteado, que es que un medio de comunicación no es nadie si no tiene lectores y si no tiene altavoces que dan difusión. Igual que las redes. Si en las redes tu cuñado, el mío, el hermano, el de Luis, el de mi primo, el dos, no hace eco de eso, no tiene ninguna repercusión. Pero claro, parece que es más interesante hacerse eco de una mentira que es más fácil de difundir que de una verdad en la que tenemos que dar una explicación ideológica, seguramente económica, y desde luego política e histórica para representar una realidad que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con la educación. Cuando eso, fijaos, casi ha perdido totalmente el espacio dialéctico en cualquier tipo de conversación política actual. No quiero decir en las políticas buenas en las cuales nosotros queremos tener participación, sino en la discusión política media que hay en España, incluso en la discusión política media que hay en el Parlamento, en el Congreso o en el Senado. Yo, por la afición que tengo por el tiempo que tuve allí, sigo todavía los días de sesiones del Parlamento de Andalucía, y cuando yo oigo, y en esto yo soy el más crítico con los míos, ¿no? Y a veces la gente me dice, coño, te tiran a más, es que claro, a mí me duele que los otros lo hagan mal, pero espero que lo hagan mal, pero los míos cuando lo hacen mal me duele más, ¿no? Y entonces ocupa un espacio del discurso de la sanidad y de la educación que es absolutamente bonito. Claro, ya, ¿qué aporta en una discusión que yo diga, hay que defender la democracia, hay que defender la educación y hay que defender la sanidad? Si hasta los de derecha ya lo defienden, no han hecho suyo en sus discursos. Aunque no lo hagan, pero lo han hecho suyo en su discurso. Todo ese espacio, ese espectro de discurso dialéctico, pues lo tenemos pleno. Hay planteado Juan una pregunta, aunque tiene contestación, como casi todas las cosas, sobre qué podemos hacer. Bueno, pues podemos hacer participar, podemos hacer educación formal, aquí los que podemos participar en la educación formal, educación informal, podemos hacer lo que hacemos aquí, que hay mucho, y podemos luego contárselo a nuestros amiguillos. Bueno, claro que hay muchos, Antonio, muchos.
contárselo a nuestros amiguillos luego cuando estemos por ahí y participar en los debates y no tener miedo a participar, porque yo a veces me meto en el TikTok, ¿no? Si no lo suprimen aquí, no sé si lo van a suprimir. No sé si alguien tiene oportunidad de ver los vídeos que hace Bukele en El Salvador. Increíble, el tío se pone y dice: a los pandilleros estos los detengo yo. Y sale como Montesinos cuando llega con el Fujimori a con la pistola a detenerlo, ¿no? Pues sale diciendo, cuando le tienen a uno, va él y se aproxima donde está la detención, lo coge, le pone la esposa, le pega una patada en la espalda, lo ponen de rodillas, lo ponen el huevo en la boca, cualquier barbaridad, lo llevan a la cárcel esa que si lo habéis visto en los medios de comunicación. Ahí hay una jaula inmensa donde están allí pues medio desnudos, pero claro, el tío se ha saltado su legislación completa en su país y la legislación completa de los derechos humanos. Y eso en el TikTok, millones de personas, porque ya no son miles, ya son miles, millones de personas, tumbándole me gusta, y qué bueno que es este presidente, ¿no? Que hace justicia. Ese que tiene los tres poderes en sí mismo, su persona. El de la justicia, y dice, a toda la vida. Y supongo, bueno, se podrá ir antes de que somos locos, ¿no? Para que lo sepan. Pero eso me parece que es una auténtica barbaridad. Con esto vuelvo a redundar en que es muy importante, en esto de López, en esto de la mentira, lo que los ciudadanos hagan de cara a compartir esas noticias que son falsas y a darle el espacio que le dan. Ahora, con respecto a lo de los tres poderes, comparto lo que ha dicho Luis, lo ha dicho también Valentín. A mí me parece muy interesante lo que hay en México. Iba a apuntar lo mismo en Estados Unidos, que me parece un grupo de chimpancés que no nos votaban por presidente ahora mismo, que es cierto, pero también es cierto que se eligen en los distritos, se eligen a los jueces por votación. Y lo que es más importante, la segunda figura más importante de cada uno de los estados, que es el fiscal general, se elige por votación también. Es votación un poco clara. Entonces, hay que reflexionar sobre cómo ha llegado ese hombre con 80 millones de votos a ser presidente de una democracia que se llega a la más importante del mundo, pero también hay que acordar sobre ello. Y ahora, yo no sé si acordáis de, ya veis concluyendo, no sé si acordáis de que hace un par de años Pedro Sánchez le ocurrió decir que él ponía como el presidente del gobierno al fiscal general y así ocupaba el espacio de los judiciales. Que es lo único que tiene lógica en lo que dijo aquella tarde. Y se le echaron encima de él. Incluso los propios compañeros del PSOE, incluso los propios compañeros de la Iglesia. Y llevaban razón. Es que si ese es el único espacio en el cual el presidente podía intervenir en la democracia judicial, tenía que hacerlo, era su obligación hacerlo. Y lo hizo. ¿Y qué ha pasado cuando lo hizo? Que se cargaron los dólares del lado y que a este, pues, mañana le sacaron lo que has dicho tú, que un día se una bolsa de pina, porque tenía 6 anillos, ¿no? O cualquier barbaridad de sacar. Están buscándole de todas las maneras posibles, ¿no? Pues imagínate lo que sacan. Y ya acabo con una cosilla nada más, que es que ha pasado estos días, Laura y Luis, y a veces viene bien contextualizar alguna cosa, ¿no? Lo de esta muchacha, ¿no? La concejala que ha aprobado los presupuestos atenienses. No hay que olvidar que se ha tenido. Que no vamos a favor. No hay que olvidar que tendremos que pensar por qué se fue del grupo municipal socialista. Que yo sí lo sé. Yo también lo sé. Que yo lo sé. Y es una vergüenza. Es una vergüenza de compra de voluntad. Lo que pasa es que lo que tiene cosas que prefieren. Y eso es una vergüenza. Y luego, también es una vergüenza, y esto a mí me duele mucho, porque lo he visto, los mensajes que me han llegado. Que la me enfadado. Que tiene mensajes en su oído, a ver cómo ella me puede dar. Yo te puedo enseñar, pero lo que te está hablando es, y eso no tiene nada que ver No, con que nadie nos haga. No sé, ella no me iba a sacar. Que la verdad es que han hecho son bestiales, ¿no? Ahora, eso no deja de ninguna manera este dicho, que se llama pirata, que se llama pirata, a mí me viene entre mi partido, hay una jugada como la de hay un educado por esta misma en el partido, pero también es una circunstancia que eso le venía a Linares porque llevamos un par de legislaturas bastante técnicas. La verdad que tú y yo lo hemos vivido personalmente. Ha salido algunas cosas, ¿no? Ha salido la impunidad. Impunidad es fundamental en este caso. También yo creo que hay que hablar bueno, también se ha hablado un poco del corporativismo. Los jueces se tapan unos a otros, incluso los más progresistas, los más... Tú no puedes hablar de prevaricación, por ejemplo. Hablar de prevaricación se te echa encima todo el poder judicial. Mucho menos, como dice Luis dice, estamos años luz de la Constitución, hay que intervenir.
y se puede intervenir económicamente en la vivienda, la economía, etc. Pero no hables de eso, porque entonces, adiós. Eres comunista. Y también una cuestión muy importante, daos cuenta que aquí están implicados tanto la cuestión económica, la política, la social, la cultural, pero también la antropológica. Y por aquí surge, ¿cómo es que votan? Claro, porque crean un tipo de persona que es capaz de tener a los Trump, a los Bolsonaro, y a toda esa gente. Eso es más importante esto de lo que parece, porque con esa metodología están consiguiendo crear un tipo de persona que está por eso, por el hedonismo, por lo que surge más, yo qué sé, lo más moderno que surge, en las redes sociales. Las redes sociales cubren un papel muy importante aquí. ¿Quién está todo implicado? Es verdad lo que dice Luis, ¿quién está todo implicado? En las redes sociales hay una escritora que ha estudiado mucho todo el tema del capitalismo de vigilancia, Susan Subon, que se llama, que habla, dice, los grandes magnates del capitalismo de vigilancia tienen mucho poder, pero tienen miedo también. Miedo a las leyes. ¿Por qué no se hacen leyes? Eso dice ella, que no se hacen leyes que prohíban esas cuestiones, que controlen todo eso, que pongan freno a todo eso. Dice, y además, bueno, dice a las leyes y a los, tienen también a los gobernantes que tienen voluntad para hacer leyes de ese tipo, ¿no? Y también a los ciudadanos. Si los ciudadanos se pusieran de acuerdo en tratar de modificar todo el tema de las redes sociales, los mensajes que lanzan, tal, yo creo que también sería importante. Yo solamente eso es el factor antropológico, que es cómo están creando a personas, y además cada vez más, ¿eh? Como no espabilemos, intervengamos, porque intervenir a favor de los más necesitados yo creo que es fundamental. Y luego otra cuestión, que el gobierno sea capaz de gobernar hacia la izquierda, ¿no? Si tú no creas una banca pública, una esta de energía pública también, si tú no eres capaz de controlar la vivienda, andan a su ancha todas estas feinas y todas estas cuestiones que la derecha está planteando. Que queda inactivo, pues... Es que la intervención es patrimonio de la derecha. Intervenir... Sí, los fondos buitres están interviniendo. Pero tiene que ser el gobierno, tiene que ser el gobierno. Que no se puede intervenir en la economía. Sí, yo he tomado... no puedo por menos que coincidir con casi lo último que ha dicho Sebastián, en el sentido de la antropología. No, pero empiezo por ahí. La antropología. Tenemos la ciudadanía que tenemos. El problema principal, de verdad, que aquí podemos llegar a unas verdades como público, pero nos las tenemos con nosotros y con los 3 o 4 los que vamos. Por eso digo que más. Yo, de verdad, estoy relativamente frustrado con lo que estamos haciendo con esta reunión. Con la máxima voluntad que ponemos todos, pero no hemos dado con la tecla de trascender fuera de aquí. Eso es importante y tenemos que hacerlo. Hombre, yo creo que desde luego, y lo ha dicho también Luis, al respecto de que tenemos la ciudadanía que tenemos y a esa ciudadanía le han puesto un discurso hegemónico bien trenzado por todos sitios y no tiene por dónde salir y la gente se queda en su sofá y ya está. Entonces, claro, nosotros lo que sí tenemos que ver es analizar ese discurso hegemónico tan bien trenzado y buscar la miaja de agujeros por donde podamos pegar un dado. En las redes sociales llegan y tienen siempre un martillo de mensajes cortos. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente tópicos. Frente a esos tópicos permanentes que tiene el sistema, el discurso hegemónico, nosotros
ideas cortas que vayan a la raíz fundamental. Y tenemos también un problema muy contradictorio. Estamos hablando de la corrupción y tenemos la corrupción arriba del todo. Este puñetero sistema que quiere ser democrático está gastándose su energía y su verdad defendiendo a la democracia que tenemos puesta arriba. Hablamos de cosas de estas y desgraciadamente la gente no sabe ni la mínima parte de cuando hablamos de laicismo, que la Constitución del 31 pues dijo exactamente: España ha dejado de ser católica. No es que de la noche a la mañana se le obligó a nadie que fuera, sino simplemente que la Constitución decía que había libertad ideológica y de religión. Esas son cosas que debemos de tratar. Y aquí efectivamente ya hay comprometido que entremos en el tema del laicismo, que es importantísimo en ese control que hay. Hombre, yo creo que eso... hay también otro tema de la comunicación. Efectivamente, como bien ha dicho Luis, el problema principal es que hay instrumentos en la propia Constitución para que esa información que fuera información real, no desinformación. Efectivamente, como hemos entrado en una sociedad en la que todo se compra y todo se vende, como consecuencia de eso, le hemos dado parte precisamente al capital a que gestione servicios públicos y hace lo que le da la gana en eso, como en los transportes. Se hacen concesiones a los transportes públicos a los autobuses que vayan de Linares a Úbeda, pero no lo tienen que poner cuando yo le convenga, sino que tendrían que ponerlo acorde con lo que le conviene a la ciudadanía, porque es precisamente de cara también a la ecología, que sean útiles para quitar los transportes públicos. En cuanto a la comunicación, es importante llegáis de saber, Kapuscinski es un periodista ejemplar en el sentido que tiene un libro publicado eso. Este oficio no es para gente indecente. Estamos de acuerdo pero no solamente eso, sino que es importante que se ha dicho aquí más veces, estamos en la posverdad. Es mentira. Hay determinadas cosas que son verdad o no lo son. Hombre, tú no me vas a decir que hoy ya es de noche, porque solo se ha escondido aquí, hoy es de noche, no me digas lo contrario. Pero sin embargo, si es esa triquiñuela para hacerlo el discurso hegemónico, para mentir y para hacer todas estas cosas. Y de verdad, yo creo que el tema de la impunidad es importante. La impunidad está explícitamente escrito. El juez instructor por sí mismo puede hacer esas barbaridades, las barbaridades de esa persecución que están haciendo con la señora de Sánchez. E incluso, es más, el catalán aquel que estaba el tema del terrorismo en eso, se ha caracterizado porque hasta llevar 7 años instruyendo un asunto. Si el gobierno del Poder Judicial dijera un poco, hombre, que tienes que rendir mínimamente, tu capricho no te lo voy a pagar yo. Si usted tiene que rendir, le voy a poner un tiempo mínimo para investigar alguna cosa, porque eso tendrá que estar. Estamos entrando precisamente en ese urdimbre, en esa caja de cereza que es el interior del Estado. El interior del Estado fue el que se cargó primeramente a la Primera República y es el que está destrozando estas oportunidades que tenemos. Efectivamente, es importante que de cada reunión, yo pido de verdad que saquemos unas ideas concretas sobre esto. Yo invito, ya lo hemos dicho algunas veces, el sentido, por ejemplo, de plantear, atacar los tópicos en los que se van nutriendo todo ese engranaje, ese poder perfectamente organizado para desmovilizar a la ciudadanía. Son tópicos, el tema, por ejemplo, del racismo, de la xenofobia, son cosas que
personas que están a nuestro alrededor, a veces hasta con buena fe, nos la van repitiendo y machacando a todo el mundo. Yo tenía una experiencia relativa. Alguien que venía a venderme a mi casa me estaba colocando un sofá. El tío está de derecha, pero aproveché la condición de vendedor y consumidor para llegar y plantearle cosas. Y creamos por una vez un debate, una relación entre las dos Españas. Porque nos damos cuenta, entre otras cosas, que esa España que no tiene democracia está en torno a unos cuantos valores, que es el patriarcado, uno de los núcleos, y bastantes que le están alrededor, y en torno a eso es el que propongo yo precisamente los tópicos, abordar los tópicos que sí, y que cada martes que venimos aquí nos vayamos con alguna tarea mínima de hacer que la sociedad en la que estamos más transigente, a ver si conseguimos un poco que discrepemos con alegría y que a veces busquemos la verdad común que vivió don Antonio. Yo decir una cosilla. Somos dos horas. Yo creo que es que son cosas que se me han olvidado. El tema, por ejemplo, de la ley esta de la acusación popular, a mí me parece bien que pueda haber, yo creo que para eso se hizo la ley, pues colectivos, pues un determinado colectivo, a lo mejor en un determinado momento, pues para tomar una iniciativa legislativa o para hacer una denuncia de que en su barrio, una asociación de vecinos, porque en su barrio tal empresa está contaminando o tal, y entonces hace una denuncia colectiva. Eso se pone en contra y dice, no, es que ese papel debería ser precisamente el de los fiscales y el de la policía y tal, pero bueno, si no existe eso, tal. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se quiere hacer esa ley y se han puesto esas cosas? Porque se ve que llegan abogados cristianos, se pone como acusación particular en un tema que aparente, y al ser acusación particular tiene derecho a consultar toda la institución, aunque sea secreta, esto que dicen, se decreta el secreto es tal, pero ellos están ahí y lo filtran a la prensa y lo utilizan y lo manipulan. Lo que digo es que a veces es que tú puedes hacer muchas leyes, las leyes están bien o mal, pero cuando das con sinvergüenza, yo me he inventado una frase que digo, en un concurso de tramposos, el más tramposo es el que gana, y en un concurso de gente honesta, el tramposo también es el que gana, claro, porque hace trampa, y es lo que nos pasa, ¿no? Y además, como dice por aquí en un sitio, esto siempre es de arriba abajo, no de abajo arriba, se refiere no solo al tema de los poderes, que nosotros no tenemos recursos, que esta gente tiene todos los recursos, porque las empresas les dan dinero, les subvencionan, hacen foros de no sé qué, tienen todos los recursos para tener 8 abogados para hacer una denuncia tal, y nosotros, que no podemos a veces ni poner una simple denuncia por los 150 euros que vale ahora el hacer la denuncia. Entonces es un tema, realmente yo lo veo fastidiado, pero no por eso yo creo que la solución, la hemos dicho todos, que la ponen también por aquí en el sentido es acción popular, que la gente vaya tal, y bueno, y ya está. Y yo creo que es verdad que, primero que estamos 20 personas, pero gracias a los vídeos de Luis, al final hoy en 150, y sobre todo, pues estamos 20 personas que nos vemos las caras, que hablamos, y que intercambiamos ideas, y eso es importante, ¿verdad? Una cosa que antes se me olvidó. Yo creo que una idea fuerza es, podemos convenir, creo yo, que el sistema judicial español tiene un gran déficit democrático, con carácter general. Y voy a poner un hecho que yo creo que conocemos todos, que demuestra que tiene un gran déficit democrático, otro hecho. Mirad, los líderes catalanes que han sido procesados y condenados elaboraron dos tácticas distintas. Unos que, bueno, vamos a prisión y punto, y otros dijeron, vamos a recurrir a la justicia europea. Pero claro, fijaros lo que puede pasar. De momento, todos los procedimientos judiciales de la Unión Europea, o casi todos, los han ganado. De momento. Pero es que además, los que han estado en la cárcel pueden ganar uno fuerte, que anular la sentencia por parte del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que han recurrido. La sentencia de los jueces españoles puede ser anulada, pero es que la sentencia o los procedimientos intermedios, la justicia europea no le ha dado la razón en muchos de ellos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa es que una mitad de los líderes dijeron, no, aquí está vigente el artículo 96 o 97, no recuerdo bien, de la Constitución, que dice claramente que los convenios internacionales
aprobados por España y publicados, forman parte de la ley española, del ordenamiento jurídico español. Por lo tanto, de tránsfuga nada, de prófugo nada. De prófugo nada, porque España, que yo sepa, y todos lo sabemos, se adhirió voluntariamente a la Unión Europea, primero con el tratado vigente que estaba, después con el de Maastricht y después con el de Lisboa, que es el que está actualmente vigente. Por lo tanto, si ellos hacen uso, digo Puigdemont y otros, hacen uso de la legislación europea, que forma parte de la legislación española, según la propia Constitución, aquí no hay prófugo ni nada que valga. Aquí lo que hay es una contradicción entre la justicia europea y la justicia española, siendo ambas parte del mismo ordenamiento jurídico. ¿Veis? No será porque ellos piensan una cosa, los tribunales de Bélgica, de Alemania y aquí otra. A mi juicio, porque existe ese déficit democrático de la justicia española. Esa es mi opinión. Se va a ir viendo, digo esto es un ejemplo más, hay muchísimos ejemplos, tengo que hablarlo más, y sobre todo veremos si como yo creo que va a pasar, bueno, Henri Batasuna o Bildu ha ganado un mogollón de recursos en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Como consigan ganar el recurso que anule la sentencia, todo lo que ha venido ha sido nulo. Y con toda la legitimidad del mundo le pueden decir a los jueces españoles: estuvimos en la cárcel porque sois unos malos jueces. Porque claro, el juez que aplica mal la justicia es como el cirujano que hace una intervención quirúrgica mala. La finalidad del juez es aplicar la justicia bien. Y hay muchísimas cosas preventivas. En caso de duda, siempre a favor del reo, cuidado con la atenuante, en fin, todo eso. Pero no, esto primero, rebelión. Esto era un delito de rebelión, con las connotaciones históricas que tiene en España el delito de rebelión, que se lo aplicaron a todos los comunistas, socialistas y anarquistas después de la guerra civil, y todos se rebelaron contra Franco, cuando el que se rebeló fue él, que se levantó en armas contra la República. Pues la acusación general era que se habían rebelado. Claro, la connotación del delito de rebelión es tan grande que aplicarle el delito de rebelión a esta gente es una cosa gorda que ha sonado mucho a nivel internacional y que puede crear esa contradicción, repito, que ahonde más en el déficit democrático de la justicia española. Hombre, lo que hablamos aquí nos sirve también para hablar con nuestros amigos, vecinos, para escribir. Siempre sirve algo. Es decir, si hacemos una puesta en común, personas que libremente queremos compartir opiniones, pues nos sirve después para nuestras dientes. Para nuestros dientes nos sirve para, oye, pues a mí una cosa que ha dicho un compañero, ha dicho una cosa muy parece interesante, pues yo la puedo transmitir a mi audiencia, a un familiar, a un amigo. Cuando dice justicia española, yo solo, estoy de acuerdo con lo que dice, además nos entendemos lo que dice, pero si es que el problema a veces es que las leyes están bien, las leyes, lo que sí, el problema es que luego son los jueces, porque lo que se han inventado para el tema de Puigdemont, como no entra en la ley de amnistía la gente que se ha enriquecido, que es normal, que se llama una amnistía por lo que han luchado por el pueblo, por la gente, pero no para los que se han enriquecido. Entonces dice, pues Puigdemont se ha enriquecido porque él no ha pagado las pancartas, hombre. Es terrible. Entonces, la ley está bien, la ley de amnistía está bien, la ley de no sé qué está bien, pero checa con unos señores que tienen una determinada ideología, con esos pueblos. Quiero decir, digo la justicia española, quiero decir, la obligación de estamos de acuerdo, pero yo creo que a veces no es decir, bueno, pues vamos a corregir la ley. O sea, se hace la ley del sí y la interpretación que tienen ya el mismo día que se aprueba la ley, muchos jueces se ven a todos a la calle para que crean una... Lo de la justicia en España es un desastre. Lo que pasa es que mientras más cosas se dicen, más se puede decir. Muchísimos ejemplos. Cualquiera que se haya acercado al mundo del derecho, yo lo pregunto muchas veces con Ana, digo, joder, yo creo que hacíamos práctica, cuando estábamos en la facultad de derecho hacemos práctica, y si la práctica no estaba bien, suspendía. Digo, coño, pues en los casos estos concretos, si yo tuviera que hacer una práctica diría esto, ¿no? Hay principios reales del derecho penal, el último recurso. Si una cosa puede civilmente darte la razón a un juez, pero penalmente no te la da, porque no tiene relevancia penal, porque la rama penal del derecho es la última instancia, el último recurso. El principio de intervención mínima se llama esto en el mundo del derecho. Pues esto que el principio de intervención mínima se interviene, pues resulta que le ha dado un tío que ha defraudado y resulta que vuelve la cosa al revés. Dice, no, el problema es que tú estás archivado, lo han mandado al correo, no sé qué. Fue aquel que decía que había sido un acto de terrorismo en Cataluña y que se había muerto uno en el aeropuerto, y eso no
tenido repercusiones. Cosas retorcidas. Cosas retorcidas. Bueno, eso es que hace como nada. Ya están sin complejo. Hacen oposición sin complejo. No, tiene una cosita, que cada uno haga lo que pueda. Esa Cada uno haga lo que pueda.